Con su permiso, presidente, muchísimas gracias por cedernos el local y siempre ser tan amable con todos nosotros. Muchas gracias, presidente. Mi general es presidente en funciones de la Ciudad Autónoma, autoridades, compañeros de armas, señoras y señores. Bueno, pues me ha tocado a mí presentar hoy al teniente general César Muro Benayas y primero haré un poco una breve reseña de su parte militar, ¿no? De su vida militar y trayectoria profesional y enmarcaré un poco lo que es este libro, primer libro de una trilogía que ha escrito. Lo enmarcaré un poco, pero le dejaré al teniente general pues, que cuente un poco los intríngulis, ¿no? Y que deje un poco a todos el sabor de qué va para que podáis pasar por la mesa que hay fuera, que no haya podido, y comprar este libro y leerlo porque seguro que os va a llenar, ¿no? También quiero decir que este libro, Fronteros en América, también está marcado este año. Una de las efemérides que tiene el Ejército de Tierra son las grandes hazañas de los españoles allá por el mundo. Así que está perfectamente enmarcado en nuestras efemérides. El general César Muro Benayas nació en Talavera de la Reina, en Toledo, en 1952. Y en 1970, con solo 18 años, ingresó en la Academia General Militar, en el arma de infantería, como miembro de la promoción 29. Es una promoción impar, pero bueno, no es que sea mala, pero no es par. En cuanto a su trayectoria profesional, pues los empleos más jóvenes, una vez que salió de la Academia General Militar, de teniente a teniente coronel, lo pasó en su mayor parte en destinos de unidades paracaidistas. Especialmente cariño le tiene a Tercera Bandera, pues fue capitán en una compañía de esa bandera y después la mandó de teniente coronel. También, después de hacer el mando en la Tercera Bandera, fue el jefe de Estado Mayor de la Brigada Paracaidista. Ascendió a coronel y, tras un breve paso por el mando de doctrina en Granada, dieron como destino el mando de la Guardia Real. La Guardia Real, que lo manda un coronel, pero de entidad es casi como una brigada, y tuvo la suerte o el privilegio de mandarla durante 5 años, que no es fácil, ¿no? Los que hemos sido coroneles o los que estáis haciendo el mando ahora, veis que en 2 años un mando se pasa muy rápido, en 5, con la misma intensidad, responsabilidad que tiene, pues la suerte que tuvo fue que durante planear un mando a 5 años pudo hacer muchas cosas. Yo le agradezco en que yo tuve el honor de servir bajo su mando en ese periodo y lo primero que hizo fue traer la Guardia Real al siglo XXI. ¿Cómo? Pues teniendo visión de futuro, metiendo mano, cambiando las normas operativas, dándole mucha imagen. La Guardia Real en unidades conocidas se preocupó de que la gente la conociera. Yo lo que puedo decir en los años que estuve bajo su mando, pues que es la visión para mí de un líder, ¿no? Los que estábamos allí, y eso que yo estaba en su Estado Mayor y nos machacaba diariamente, nos exigía mucho, pero pensábamos que así debería ser el gran capitán. Una persona cercana con su gente, que luchaba en todos los frentes, que quería mejorar la calidad de vida, quería mejorar los medios y que la gente pudiera cumplir su misión con garantías. Y eso fue su empeño y lo consiguió, desde luego. Como he dicho, traer a una unidad, no estaba anclada en el pasado, ¿no? Pero venía con una inercia un poco antigua, a de repente cambiar todos los cimientos y traer una unidad moderna, cambiar el sistema de servicios, ser eficaz. Como él decía siempre, hay que ser pioneros, y lo consiguió. Pues después de este mando de la Guardia Real, tras 5 años, como general de brigada, manda a la Academia de Infantería, ¿sabéis? Es enseñanza de formación de oficiales, suboficiales, y entonces también ya era de tropa, donde seguro que dejó su impronta. Como general de división, pues tuvo la suerte de estar en nuestra ciudad hermana, en Melilla, y estuvo unos 3 años en el mando de la Comandancia General de Melilla, y después ya de teniente general fue el mando de Canarias, y después de esto fue el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Así que yo creo que ha tenido una vida operativa muy intensa, muy exigente y de estar en primera línea, como he dicho, en muchos frentes, ¿no? En cuestión de operaciones, pues tuvo el honor de nada más salir de la academia poder desplegar en el Sáhara y después asistir a las primeras
misiones internacionales de esta primera época, ¿no? De esta época moderna, en el Kurdistán iraquí y 2 veces en Bosnia y Herzegovina como jefe de Estado Mayor de la brigada que desplegaba entonces. En cuanto a cursos, pues tantos años en la brigada paracaidista, pues hizo pues, todos los cursos de paracaidistas, ¿no? Tanto nacionales y muchos internacionales. Podéis imaginar, pues curso jalo-jajo, señalador guía, jefe de salto, todos esos, ¿no? Pues también fue diplomado de Estado Mayor y hizo también un curso de alta gestión en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En cuanto a idiomas, pues esta experiencia al final te lleva a hablar con mucha gente. ¿Ya? Tiene acreditados idiomas francés e inglés. Y condecoraciones, pues hablando de condecoraciones nacionales, tiene las habituales de San Hermenegildo, incluyendo la Gran Cruz. También tiene la Gran Cruz de Mérito Militar. Tiene una cruz al Mérito Militar con distintivo azul y 5 más con distintivo blanco. Y está en su poder también de la Cruz del Mérito Aeronáutico, Cruz Mérito Naval, Gran Cruz de la Guardia Civil, la Cruz del Mérito de la Guardia Civil también de la Policía Nacional y la Cruz de Oro de Protección Civil. Y después, a destacar muchas extranjeras, entre otras, pues ha sido condecorado por Francia, Alemania, Marruecos, Brasil, Argentina y otros países. No solo ha tenido una vida operativa intensa, ya en sus años cuando todavía estaba activo ya se preocupaba un poco por la cultura y por difundir la cultura militar. Entonces él fue también creador de creador y fundador de una asociación que se llama Amigos del Camino Español de los Tercios, este camino a Flandes. Y desde entonces es una organización que tiene casi 1000 miembros y que cada año hacen una peregrinación hasta Empel y a Flandes, siguiendo ese camino español. No solo es esto lo de la peregrinación, sino es todos los estudios que conlleva, todas las conferencias, toda la investigación. Y otra de sus pasiones, conocida por ahí, es que es un gran admirador o un apasionado de la División Azul. Ha tenido la suerte y se ha gastado su dinero en viajar muchas veces a Rusia para, entre otras cosas, ver los campos de batalla donde lucharon nuestros compañeros españoles y también para repatriar sus restos. En una de estas 7 o 8 expediciones que ha hecho, consiguió encontrar los restos de un pariente suyo, un tío suyo, y se los trajo. En cuanto a difusor de cultura, pues ha sido el creador de varias cátedras universitarias dentro de las Fuerzas Armadas, entre ellas la de Garcilaso de la Vega en Toledo, la del General Marina en Melilla y la del comandante Sánchez Gey en Madrid. Y en el 2018 fue distinguido, galardonado con el premio Gran Capitán. Eso es el máximo galardón que da la infantería española, lo da cada 5 años a uno de sus miembros. Y bueno, pues ya cuando pasó a la reserva, pues empezó a escribir. Y en principio lo primero que hizo fue una trilogía, pues un poco en honor a la fiel infantería. Hizo una trilogía que muchos la habrán leído y está aquí, el que quiera, aquí la tenemos en nuestra biblioteca militar. Pues fue una trilogía que era Infantes sin leyenda, Infantes con leyenda y Soldados de leyenda. Son 3 escenarios diferentes. El primero era una historia inédita sobre la misión de un regimiento, el Regimiento Mallorca, en la conquista o el nacimiento de Uruguay. Infantes con leyenda fue sobre el camino español y los tercios españoles en esa época dorada de la guerra con Flandes. Y Soldados de leyenda, pues esta novela ya es más de ficción y está basada en una misión de nuestro ejército en Senegal en el 2028. Y actualmente pues, ha iniciado una segunda trilogía sobre los fronteros. Fronteros eran soldados que atacaban, que estaban siempre en primera línea, dando frente al enemigo, esperando lo que les pillara. Enmarcando un poco este primer libro de Fronteros en América, se marca en el reinado de Carlos III, algo así como entre 1772 y 1778. Y Carlos III sí que fue un rey muy preocupado por engrandecer España, porque no se exterminara a los indígenas, porque se hicieran obras públicas, porque se colonizara de una manera pacífica. Y bueno, estos fronteros en América, estamos hablando del Virreinato de Nueva España, que era un virreinato, una extensión tremenda desde Alaska, Canadá, toda América y Centroamérica, y su capital estaba en México. Y bueno, esta conquista del oeste, ¿no? Que imaginaros encontraros a
a los apaches, a los comanches, que eran tribus guerreras, tribus que no, de luego no querían de ninguna manera ni ser colonizados ni saber nada de nuestra cultura. Y la idea de ellos o la orden que recibían directamente del rey era pues que fueran pacíficos, que intentaran colonizarlos, que intentaran enseñarles. Y no voy a contar más, porque todo esto, cómo lo hicieron, eso lo vais a descubrir dentro de la novela. Y yo, sin más, mi general, he hecho un breve resumen tanto de la vida militar como del libro. Te doy la palabra, pero antes, yo que me he leído el libro, es un gran libro, os va a enganchar. Así que le pido un fuerte aplauso para el general. Presidente, muchas gracias por su hospitalidad. Es un honor estar una vez más en esta excelente ciudad que tiene ese honor de liderar y ser el referente nacional. Enhorabuena. Mi comandante general, muchas gracias por invitarme una vez más a conocer y a pisar Ceuta. Y querido Nandi Rocha, mi capitán de la Guardia Real, gracias. Gracias por tus palabras. Y sin más me dirijo a todos ustedes y vamos a empezar a hablar de esta novela. Bueno, antes de nada quería hacer una observación, es que tengo 3 compañeros de la 29 de promoción que están aquí conmigo y bueno, se lo dedico, va por ustedes, señores, ¿eh? Ahí están. Muy bien. Pues esta novela, como ha contado el general Rocha, empecé a escribirla con la pandemia. Y al escribirla con la pandemia, pues para mí tuvo un significado especial, como lo tuvimos todos. Estábamos metidos en casa, etcétera. Y la quise dedicar, y es la dedicatoria que tiene, precisamente a todos aquellos que se fueron, nos dejaron, y también a las familias que no tuvimos la suerte de poderles coger de la mano o cerrarles los ojos cuando se fueron, ¿no? Creo que todos hemos tenido algún amigo o algún familiar cercano y hemos sabido lo que fue aquello. Y luego también, como no, faltaría más, se lo dedico a 2 personajes de esta historia que son emblemáticos, porque precisamente en aquella época se produjo un movimiento en los Estados Unidos, lo llaman al movimiento WOF, en aquella época no dejaban de ser unos revisionistas de la historia que empezaron a tirar al suelo a estatuas como la de Colón, a Juan Bautista de Anza, que como veréis es uno de los protagonistas de esta guerra, y a San Fray Junípero Serra, un franciscano español que le acababa de colonizar precisamente el Papa Francisco. Bueno, pues estos personajes con este revisionismo absurdo tiraron las estatuas porque se quiere juzgar la historia con los ojos actuales, y eso es imposible. Ese defecto de juzgar la historia se llama presentismo y no se puede juzgar lo que ocurrió hace 300 años con los ojos del 2021, ¿no? Evidentemente. Bien, pues ese es el leitmotiv un poco en el que lo dedico a la novela. Como ven en la portada, es una novela de indios americanos, entre comillas, del Far West. Solamente que hay una diferencia, y es que los soldados de caballería no son de la caballería americana. Llevan sombrero cordobés, llevan lanza, con una especie de vitola ahí abajo, y llevaba un chaleco muy especial, que era lo que llamábamos la cuera. Eran los dragones de cuera, la caballería española que había en Nueva España. Una caballería excelente, de la que hemos sabido muy poco, y que ahora la pongo en valor porque se cumplen 250 años del inicio de esta guerra, que soportamos durante casi 20 años y que únicamente la soportó la caballería. Fue la caballería española, los dragones de cuera, lo que conquistaron a estos indios apaches y comanches. No hubo artilleros, no hubo infantes, pura caballería. Es un honor también a nuestra querida caballería. Este cuadro, son cuadros, siempre me los hace un coronel amigo, que es Pablo Moreno Delgado, seguramente le conocéis a muchos, es un excelente acuarelista, y son cuadros que los registra, y te voy a pedir permiso y lo pongo en la portada siempre, ¿no? Y se llama Anza y Ecuera Capa firman la paz, en ese paisaje
desértico de Nuevo México, pues el acuarelista pues, ha reflejado esta historia. Se dice que las comparaciones son odiosas, ¿sí o no? Pues yo, cuando empecé a leer esta novela, también lo hacía pensando en la leyenda negra. Porque cuando empecé, lo primero que leí era un poco, pues eso, la ambientación general, ¿no? Yo no soy historiador, soy novelista, y yo me baso siempre en tesis doctorales. Yo no me fío de otra fuente que no sea lo que esté avalado por universidades. Este libro está hecho de 2 tesis doctorales españolas, 3 mexicanas y 2 norteamericanas. Pues bien, como decía, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que les voy a contar es cómo actuó el ejército español en esta difícil situación, comparado con lo que todos sabemos que se hizo en el famoso western, ¿no? En el Far West, porque miles de películas de Hollywood nos han metido por las orejas viendo lo que ocurrió con la famosa gesta americana de la conquista del oeste. Absolutamente falso. ¿Y por qué es falso? Porque el presidente que precisamente ganó las elecciones, Abraham Lincoln, y uno de sus lemas era: el mejor indio es el indio muerto. Y se presentaba a las elecciones diciendo: he conseguido de 1 millón de indios matar de cada 4 3. Evidentemente, si fuésemos ahora presentistas como a estos que revisaron nuestra historia, habría que tirarles de las orejas a los americanos, ¿no? Pues fíjense, eso era lo que eran los Estados Unidos de América en comparación lo que hacía España, que desde las leyes de Indias, cualquier indio de las Españas, como se llamaba en general todos los reinos de España, era un ciudadano más. O sea, no se podía matar a un indio, ni mucho menos, ¿no? Luego haré una referencia sobre los indios actuales para que nos hagamos una idea. Bueno, pues eso, que es la gran gesta de la conquista del oeste, se contrapone a lo que esa famosa leyenda negra viene a decir, que los españoles en América, pues lo que hicimos fue un genocidio y matamos a los indios, etcétera, ¿no? Eso sabéis que está muy de moda, y hay esos movimientos indigenistas que han llegado a presidir varias de las naciones de América, que la han puesto de moda absolutamente, amparándose en una falsedad total. Bueno, pues con esta introducción yo creo que nos vamos a meter ya en el libro. Ese plano es un plano de la época que le hizo un capitán de ingenieros, el capitán Alzate. Me gusta decir, bueno, es de la cartografía española, única y sin igual. No hay una cartografía en el mundo mejor. Hoy previamente hemos estado en el archivo viendo la cartografía que hay aquí. Es espectacular. Bueno, pues en todos lados igual. Este plano lo hizo un capitán de ingenieros, y los capitanes de ingenieros en aquella época eran grandes topógrafos, la mayoría, ¿no? Y como veis, tiene una singularidad. Yo creo que todo el mundo identifica lo que es. Viene a ser lo que es actualmente los Estados Unidos de México y parte de lo que debe ser los Estados Unidos de América. Pero el mapa está lleno, la parte de abajo, y por arriba vacío. ¿Por qué? Porque era un mapa de aquel momento. ¿Y qué ocurría? Porque, como veis, estaba ocupado y colonizado toda la parte que era los Estados Unidos de México, pero la parte de arriba no había nadie, porque no habían llegado los topógrafos militares, ¿no? Bueno, pues con estos planos no pude ir a Estados Unidos, como me gusta hacer en mis novelas, ir al territorio, y me tiré al suelo en la pandemia y empecé allí a garabatear y a estudiar todo lo que había ocurrido allí. El mejor escritor de novela histórica español, a mi juicio, es Santiago Posteguillo. Yo me considero un fiel discípulo de Santiago Posteguillo. Yo creo que todo el mundo sabe quién es. Es un escritor de la historia de Roma. Santiago Posteguillo representa una tendencia que dice que la novela histórica debe ser algo parecido a eso que tenéis ahí. Hay que partir de unos hitos fijos de la historia y luego, a base de relatar lo que hicieron y inventándose personajes, llenar todo lo que es la historia. Y él lo representa así, lo que viene a ser como se hace una alfombra. Esto se llama la urdimbre, las franjas azules, los que serían los cordones azules, y luego la trama, la roja, que va uniendo una cosa con la otra. Así se hace una novela histórica. No es fácil, esto es una teoría. Y la urdimbre es la historia, los hitos de la historia que no hay que cambiar. Y la trama es, pues eso, lo que se hacen entre los personajes, que luego hablaré, ¿no? Entonces, para que todo el mundo tenga una idea y se entretenga y veamos lo que pasó allí, les voy a contar sobre todo la urdimbre.
la historia que enmarca esta novela. Y empezamos por una referencia muy clara que ha hecho nuestro general Rocha, Carlos III. Seguramente será uno de los reyes más importantes, de los gobernantes de nuestra historia, que ha sabido dar un sentido único y transformador a su reinado. Como sabéis, y esto es público, es el rey de la Ilustración. La Ilustración es el potenciar los ilustrados, es decir, poner en valor toda la gente que estaba más preparada. El ilustrado él lo elige para ocupar los puestos más importantes del reino. Tradicionalmente, hasta esa época, esos puestos los ocupaba la nobleza, con independencia de que supiese leer o no. Entonces, él lo que se preocupa es de colocar como consejeros, que viene a ser lo que actualmente son los ministros, como consejeros la gente más ilustrada, más preparada. Entonces, él cambia el sistema de reinado, de gobernar las Españas, como él le gustaba decir, y mete estos consejeros. Había un consejero de Hacienda, consejero de Indias, que era el que llevaba todo lo de ultramar, etcétera, ¿no? Entonces, en este nuevo orden político, él, que era el tercero de 3 hermanos, habían muerto los 2 anteriores, y él hereda de chiripa, por así decirlo, el reino de las Españas, como le gustaba decir, pues él, una de las cosas que ve es que en ultramar en aquella época se llamaba todo aquello que salía de la metrópoli. La metrópoli era el terreno peninsular, ultramar eran las Españas de fuera. Y él lo que quería era engrosar las Españas. Siguiendo la tradición española que empezaron los reyes católicos, no era otra cosa que a través del mestizaje y de dar la ciudadanía española a todos aquellos nativos de esos territorios, pues ir engrosando las Españas, es decir, creciendo y haciendo Españas por todos los dominios de nuestros reinos, ¿no? Entonces él, para eso, empieza a ver los virreinatos, como ahora os contaré, y ve que hay sitios que hay una laguna importante. Entonces él dice, vamos a dar importancia y prioridad a esos virreinatos que están menos avanzados. Y os recuerdo el mapa de Alzate que os he puesto antes, ¿no? Él se fija en el virreinato más grande, que era el virreinato de Nueva España. Y él quiere priorizar el virreinato de Nueva España para engrosar las Españas. Bueno, es el rey de la obra pública, hizo obra pública, dicen que fue el mejor alcalde de Madrid, pero de todos lados, ¿no? En Ciudad de México, lo que es actualmente en México DC, Distrito Central, la capital de los Estados Unidos de México, bueno, hizo una obra pública tremenda, pero ahí, por ejemplo, hizo el primer sanatorio para enfermos mentales, lo que se conocía en la época por manicomio. Hizo un manicomio para 3.000 personas, que no existía en el mundo todavía ese concepto. Estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII él ya vio esa necesidad e hizo un manicomio para 3.000 personas, donde de todos los virreinatos llevaba gente, ¿no? Por supuesto, potenció las universidades. Las universidades españolas eran las pioneras del mundo, donde estaban los mejores catedráticos, y no estaban precisamente en la península. No era Salamanca, era Lima, era Quito. Eran ciudades como Nuevo México, etcétera, que daban los mejores catedráticos y profesores de nuestra historia, ¿no? Se preocupó mucho de todo eso y del tema económico de meter mano, hablando claro. Había mucho fraude, mucho robo, mucha falta de control del gasto y empezó una política muy dura contra la malversación, que podemos llamar ahora, ¿de acuerdo? Bien, pues conocido el personaje, que todo lo que tiene de mérito lo tiene de feo, hay que reconocerlo, también hay que decir la verdad. Vamos a seguir. Estos son las Españas, los virreinatos. El de Nueva España no se ve entero, pero es lo que es actualmente la América Central, los Estados Unidos de México, y de los Estados Unidos de América era toda la parte del oeste, de la izquierda del mapa, es decir, frontera el río Mississippi, que es el que parte los Estados Unidos de América de norte a sur. El este era anglosajón y todo el oeste era español. Es decir, desde el Pacífico al Mississippi, de izquierda a derecha, de oeste a este y de sur a norte, todo lo que era Centroamérica, hasta Alaska, que también era español, era propiedad del rey de las Españas. Entonces, tal y como he visto el mapa de antes, pues había que empujar para arriba, porque mientras Nueva España estaba la mitad sin colonizar, sin que fuese gente que lo habitase, etcétera, los demás, como era el Virreinato de Nueva Granada, que creo que todos os suena lo que es actualmente Colombia, que tiene una capitanía en Venezuela, en Caracas, muy importante, o el Virreinato del Perú,
Lima, Callao, el puerto de Callao, etcétera, o el del Río de la Plata con la Capitanía General de Chile, etcétera, todo eso estaba mucho más colonizado y mucho más avanzado. Entonces él prioriza que el consejero de Indias se centre sobre todo en Nueva España. Que no solo era eso, también era Filipinas, y todo lo que era el Caribe, Cuba y todo esto. Bueno, pues volvemos al mapa. Y entonces, esto es lo que se encuentra cuando él llega y dice, hay que empujar para arriba. Y todo el mundo dice, bueno, vamos a empujar para arriba, lo dice el rey. Vamos a empujar. Pero ¿qué pasaba? Que había ahí una serie de tribus hostiles, que ahora os contaré de ello. Lo que está claro que en ese esfuerzo, si nos fijamos otra vez en el mapa este de Alzate, vamos a hacer una pequeña memoria visual. Vemos que más o menos está relleno hasta el Golfo de California, ¿no? Lo que viene a ser actualmente los Estados Unidos de México. Hacemos aquí una raya, más o menos ahora esto es Estados Unidos de América, esto es México, ¿no? Bueno, pues hasta aquí estaba sin colonizar. Entonces, si pasamos la siguiente, esto es cuando él muere y vemos que del Golfo de México, pues esto hemos ganado muchísimo. Y precisamente lo que hemos conseguido colonizar en la época de Carlos III es lo más rico de los Estados Unidos de América, como es California. A California, sabéis, no solo es la agricultura, la ganadería, Hollywood, la industria y el Silicon Valley famoso, es California, lo más rico, dicen, del mundo, ¿no? Sino que luego también todo lo que es actualmente Arizona, pozos de petróleo, Santa Fe, Texas, todo eso, y hago un salto adelante, cuando nos fuimos de allí, así se lo dimos a nuestros hijos los criollos, que nos echaron. Los criollos heredaron esto, pues lo perdieron en 15 años. En 15 años los ingleses, hijos de los ingleses, los Estados Unidos de América, les apiolaron, como sabéis, la historia de Texas, el Álamo, todo eso, les quitaron todo California, les quitaron Arizona, les quitaron Texas, les quitaron la Florida, les quitaron todo, y se quedaron, evidentemente, con lo más pobre. Lo digo porque muchas veces nos echan en cara que nosotros, ¿qué tal? No, lo perdieron ellos. Precisamente lo mejor de los Estados Unidos era de ellos, lo perdieron. Es un paréntesis. Seguimos. Bueno, pues ¿qué pasaba? ¿Por qué no empezamos para arriba? Porque había dos manchas ahí impresionantes que impedía a los soldados y a los colonos avanzar hacia arriba. ¿Y qué manchas eran? Pues estos que tenéis ahí, apaches y comanches. Los apaches eran unos indios que habían bajado de lo que llamábamos las sierras rocosas, que es la cordillera de las montañas rocosas. Entonces habían bajado porque hacía mucho frío, mucho tal, y bajaban a terrenos más llanos buscando el cíbolo. El cíbolo es el bisonte americano, como le llamamos los españoles. ¿Por qué? Porque era un animal que tenía una piel muy potente, que les protegía, que tenía mucho sebo, que tenía carne, y estos necesitaban eso, y porque arriba se morían de frío en las montañas, ¿no? Entonces, en el siglo anterior bajan y se establecen en esa mancha que veis ahí de apaches. Y algo parecido ocurre con los comanches, que vienen de la América Central expulsados por otros indios, en concreto los Sioux, los Chiricahuas y no sé, otros más de estos. Estos les echan para abajo y exactamente igual. Entonces, cuando los españoles o novohispanos queremos subir para arriba, pues está esa mancha en el mapa que no te deja subir, porque son unos indios tremendamente hostiles, duros, etcétera, etcétera. Si os fijáis, esa mancha viene a cubrir, ahora se llaman estados, en aquella época eran provincias, 5 provincias muy importantes que eran las que llamamos provincias internas, las que estaban más al interior, ¿no? Fuera de control. Y si os fijáis, eran Sonora, Nueva Vizcaya, Coahuila, Nuevo México y Texas. Ese nombre lo tienen igual ahora, se llaman estados, uno es de México y otros son de América, de Estados Unidos de América, pero es lo mismo. En esas 5 provincias había 300.000 personas nada más, de los cuales la mitad eran indios. Indios colonizados la mayoría, no hablo de apaches y comanches, indios absolutamente colonizados. Pues vamos a ver lo que ocurre. En esas provincias internas, pues el rey dice, bueno, pues dame una solución. Pues lo típico, ¿no? El Estado Mayor que trabaje, ¿no? Entonces le hacen un reglamento, el reglamento de las provincias internas, van oficiales a estudiarlo y se meten en Nueva España durante 7 o 8 años y le presentan al final el típico reglamento porque lo apruebe el rey, que se basaba en muchas cosas, ¿no? Pero más o menos viene a definir las provincias internas estas, que tenían 2.000 kilómetros de frente, bueno, desde aquí a Praga más o menos, 2.000 kilómetros, pues nos hagamos una idea, ¿no?
y 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces la península ibérica. Ese era el territorio que tenían que tener. Lo primero que hacen es marcar unos ejes, unos caminos, van caminos reales. El camino real de tierra adentro es uno que va de sur a norte, de la capital de Nuevo México, perdón, de Ciudad de México hasta Nuevo México. Hacen otro paralelo en California, que lo abre precisamente San Fray Junípero Serra, este franciscano que os he hecho referencia antes, que es santo. Este es un hombre curioso porque era mallorquín y ya con 50 o 60 años era el prior de Mallorca y dijo, yo me voy a las Américas, y se fue de misionero, por así decirlo, ¿no? Y este fue el que abrió el Camino de California, que actualmente se mantiene con más de 40 estaciones de iglesias y conventos que abrió en su época, ¿no? Va a seguir colocando 2 o 3 franciscanos. Este hombre es de los que le tiraron la estatua. Y os voy a decir otra cosa entre paréntesis. Cuando él llegó allí, California, el famoso Silicon Valley, estaba en la edad de piedra. Es decir, vivían en dolmen y cosas de esas que hemos estudiado en la prehistoria. Ni tenían un cuchillo de hierro, no tenían nada. Bueno, pues eso los revisionistas dicen, les tenían que haber dejado que siguiesen viviendo allí felices y tranquilos, ¿no? Un absurdo, ¿no? Bueno, pues esto estaba en la edad de piedra. Y este hombre es el que cambia absolutamente California. Pero bueno, visto eso, vamos a meternos con ese reglamento. Claro, al rey le van presentando el reglamento y él va diciendo, pues sí, no sabía nada. El típico secretario de India, pues sí, ¿no? Entonces va aprobando todas estas cosas. Aprueba que estas provincias, 5 provincias, tengan un brigadier al mando. Brigadier era un general de brigada de caballería, por supuesto, y luego tuviese en cada provincia un gobernador, que era un militar coronel, que hacía de civil y militar, llevaba pues como antiguamente a los gobernadores civiles en la España era 40 o 50 años, ¿no? Entonces a los militares los distribuyó en presidios que era presidio de presencia, ¿eh? Es presencia, no de prisión. Era el concepto del fuerte español, se llamaba presidio. Habéis oído hablar muchas veces en la prensa actual, ¿no? Cuando hacen alguna declaración altisonante nuestros vecinos, los presidios del norte de África ocupados por los españoles, ¿no? Se refieren, como sabéis, a las ciudades autónomas y a los peñones, ¿no? Bueno, pues ese concepto de presidio era de presencia, no de otra cosa. Entonces, en estos presidios ponen una compañía fija y luego hay unas compañías volantes, decían, compañías móviles entre los puestos fijos, ¿no? Ese era más o menos el despliegue que tenían. Y luego, curiosamente, y aquí hay que aclararlo, crearon unas compañías de indios. Mis queridos regulares, los primeros indígenas que tuvimos eran estos. 100 años antes de que se creasen los regulares, 100 y pico años, se crearon compañías de indios opatas y pimas, se llamaban, con mandos oficiales, suboficiales y tropa española que los encuadraban. O sea, curiosamente, el antecedente de los regulares lo teníamos aquí, no como muchos hablan de que copiamos a los franceses y no sé qué. No, teníamos ya nuestros regulares en América, por así decirlo. Pues muy bien, las compañías de indios y luego los dragones de cuera, que era el ejército, ¿no? El ejército que teníamos allí, que ahora lo que hace es una importante reforma con esos dragones de cuera que cambia el régimen interno totalmente. Y sobre los dragones de cuera, bueno, ahí vivían, ese es un presidio, el presidio de Tubac. Como veis, no era de troncos, pero era pues como era pues parecida a lo que tenemos aquí o lo que tenemos en Melilla, ¿no? Hecho con adobe, que era lo que había, y eran pues el típico fuerte, ¿no? Entonces había 24 y ya sabéis que en España siempre lo mismo, dicen reducir para ser más eficaces. De 24 lo dejaron en 15, con lo cual aquello era muy difícil de manejar. Y los puso a 40 leguas. Una legua es lo que se anda en una hora. Eso lo sabéis mejor que yo, 4,5 kilómetros, 5, depende. Bueno, pongamos 4,5 kilómetros. Pues ponía cada presidio a 40 leguas uno de otro. Estamos hablando de 200 kilómetros, más o menos. Y eso se tenían que mover a caballo. Y por mucho que se movieran a caballo y hubiese compañías volantes, era muy difícil de controlar aquel amplio territorio, ¿no? Y eso, bueno, pues ya veis que lo de lo reducir ya lo inventaron hace mucho, no es ni mucho menos actual. Ese es un presidio típico. Y ahí tenemos al soldado de cuera, con su sombrero cordobés, con una cara tremenda y tal, y la cuera era un chaleco que se hacía con 7 pieles de gamuza. La gamuza es como una cabra, por lo que he deducido que tiene la piel muy dura. Entonces cosían 7 capas de piel de gamuza
y venía a ser lo que es una armadura, una coraza que impedía que cuando les tiraban flechas o les intentaba clavar la lanza o el hacha, estuviesen protegidos. Como veis, se la ataban con un cordel en el pecho y ahí estaba el dragón de cuera. Estos eran grandes guerreros. El dragón era un soldado que combatía a pie y a caballo, era polivalente. Y como veis, si nos metemos, vamos a fijarnos en la silueta, pues llevaba de todo, porque aparte de la lanza es muy original porque tiene ahí un tope que lo llamaban virola y era para cuando clavaban la lanza no perderla. Imaginaros uno que va a la carga y entonces si no tenía un tope atravesaba y la perdía, ¿no? Entonces ese tope permitía al jinete recuperarla. La virola tenía el escudo con las armas del rey de gamuza, igual de piel de gamuza, y luego iba muy armado porque aparte de eso llevaba una carabina, llevaba 2 pistolas, llevaba el sable. Era un hombre que combatía a caballo, luego se bajaba, disparaba, sacaba el sable con el escudo, etcétera. Decían que podía llegar a derrotar 6 a 7 indios. Eran grandes combatientes y muy diestros en el combate. Grandes guerreros. Sin embargo, como buena caballería y disciplina, pues así, ¿eh? O sea, le gustaba, como sabéis, le gustaba la caballería. No voy a contar nada nuevo. No han cambiado mucho. Y tampoco de organización. La verdad que cada presidio estaba organizado de una manera. Los furrieles hacían los servicios como querían, en fin, había que poner orden a aquello. Y una cosa curiosa es que el rey les puso el sueldo mayor de todo el ejército. O sea, no había un soldado en el mundo que fuese español que ganase más que un soldado de cuera. Le subió el sueldo al doble respecto a un soldado normal. Y para que veáis, fijaros lo que ganaban, ¿eh? El capitán que mandaba el presidio ganaba 3.000 pesos. 3.000 pesos... el peso, ahí tenéis una llamada, equivale a la onza de plata, que son 16 euros. Estamos hablando de que un capitán al año venía a ganar 50.000 euros. No lo gana ningún capitán ahora. 50.000 euros. Y el recluta, el que le daban el tarbus, como hoy le habéis dado a los regulares, ganaba 300 pesos, que eran 5.000 euros. Era poco, pero a partir de ahí ya el veterano, el cabo primero, el sargento, el alférez, pues como veis, ganaban bastante más. No era solo el esfuerzo que se exigía, es que eran fronteros. Vosotros sois fronteros y se os paga más que en la península. Frontero, entonces les pagaban bastante más. Y luego porque llevar la comida a los presidios era mucho más caro, como pasa aquí. No es lo mismo vivir a un lado que a otro, ¿no? Todo encarece el transporte. Pues por eso tenían ese sueldo. Normalmente firmaban por 10 años. Es mentira, porque en la lista de revistas unos estaban 8, otros 40 años, en fin, el capitán hacía un poco lo que quería, no os voy a engañar. Y luego había 45 por presidio y era mentira. Unos tenían 30, otros 90, bueno, el capitán reenganchaba al que quería y, bueno, eran los tiempos de la moda. Y ahora os pongo ahí algo importante también y es el caballo. El caballo, este caballo es de las marismas del Guadalquivir, es el caballo mesteño. Por derivación al inglés es el Mustang, Ford Mustang. Los Mustangs son los caballos que salen en las películas ahora, que andan salvajes por las praderas y tal. Lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues este caballo que sale de las marismas del Guadalquivir, allí no había caballos en América. No había caballos, había tomates, había patata, pero no había caballos. Los llevamos los españoles. En concreto, a esta zona, uno de los primeros exploradores, que se llama Juan Doñate, fue allí, saliendo del puerto de Cádiz, con cerca de 2.000 caballos, diferentes navíos. Esos son los que repoblaron y los caballos que metimos nosotros en Nueva España. Entonces este es un caballo diferente, como veis, un caballo grande, ha desaparecido. Los herederos de este caballo es el caballo español, que sí, que era bonito también, pero muy débil. El caballo español actual es de ir al rocío, pero no es de andar 200 kilómetros con un tío encima, etcétera, ¿no? Y es un caballo que ha desaparecido tanto aquí como en América. El Mustang americano es más enclenque y el caballo español, pues por supuesto. Y es un caballo que ha desaparecido, histórico, etcétera, que era pues un caballo de guerra enorme, como veis, muy parecido al caballo español en el cuello y todo eso, pero era una cosa especial. Cada soldado tenía 6 caballos y un mulo. Eso daba una carga de trabajo enorme, de mantenimiento, etcétera. Pero la razón era que cuando salían detrás de los apaches iban cambiando de caballo. Imaginaros una patrulla, una ristra de caballos detrás y cuando el caballo veían que se cansaba de llevar un jinete con todo el armamento, etcétera, cambiaban de caballo, el caballo pasaba atrás, iba descansando, cogían otro,
Así van continuamente recorriendo esas distancias entre los presidios, de 200 kilómetros, como podéis imaginar. No había forma humana sino de moverse, ¿no? Luego los uniformes, ya os he hablado de la cuera famosa que les distinguía, de las armas os he hablado, y otra cosa ya hablando del reglamento otra vez, que les llevaron a su majestad, y es que el rey decía todo que sí, porque sabía el rey, ¿no? Bueno, pues sí, pues sí. Y llegó a lo que había que hacer con los indios que les cogían presos, ¿no? Entonces, lo que estaba escrito, lo que habían escrito cuando habían ido allí, es que les mantuviesen a pan y agua, que no les faltase pan y agua, y los llevasen a juzgar al gobierno militar, al coronel, que allí tenía un jurídico para que les juzgase. Entonces, cuando lo vio el rey, dijo, ¿cómo? Esto de ninguna manera. Los soldados, cuando cogen un prisionero, tienen que comer exactamente igual que un soldado. Es decir, si la ración eran frijoles, garbanzos, lentejas, lo mismo. Pero lo que nadie sabía allí es que un apache, un indio de estos, comía una lagartija cada 7 días, una culebra cruda cada 2, y que esto no lo habían comido en su vida. Entonces, fijaros que son las cosas. Casi esto fue una revolución más grande que la guerra con los propios apaches, porque los soldados, los dragones, decían, pero bueno, que le vamos a dar a estos sinvergüenzas asquerosos que comen 4 lagartos lo mismo que nosotros. Y bueno, aquello fue casi una revolución, ¿no? Los capitanes ahí parando a la gente, porque aquello fue algo que no entendíamos, ¿no? Curioso, ¿no? Algo curioso. Bueno, pues ese era el trato de los indios que cambió el rey. Lo mismo que un soldado, ¿eh? Vuelvo a repetir, las leyes de Indias daban la ciudadanía española a todos aquellos que estaban en los territorios del rey, ¿no? Entonces era un español más. Y no se les podía exterminar ni matar, como hicieron los norteamericanos. Estaba totalmente prohibido. Los colonos les pedían a los soldados que matasen a los indios. Y ellos decían que no podían, es que era un asesinato y les juzgaban y les fusilaban, ¿no? Así era. Bueno, pues en esta historia hay un gran soldado español que es protagonista, que es este, que también le han tirado la estatua, Juan Bautista de Anza. Ahí está de capitán de caballería. Este hombre era nieto de un boticario de Hernani, era vasco, era el 4º hijo de una familia, y sabéis las leyes del País Vasco, de las vascongadas, los del maestrazgo y todo eso, total, que el 3.º o 4.º hijo no ve un duro en la herencia, y no les quedaba más remedio que irse a hacer las Américas. Entonces este, cuando le llegó la edad, cogió, el padre del Juan Bautista de Anza, se fue a América, y allí se casó con una rica minera, se hizo capitán de caballería, le mataron los apaches y nació este, que era su hijo. Este nació en Sonora y este es el héroe, por así decirlo, de esta guerra. Es un hombre clave, un guerrero único, un hombre que sabía combatir a los apaches como nadie, que siempre que entró en combate ganó y que fue el number one, como veréis en la historia, ¿no? Es un hombre único, que del que no sabíamos nada, absolutamente nada. Luego os contaré una anécdota personal de este que es graciosa. Bueno, pues hemos hablado de los cristianos, de los hispanos, vamos a hablar de los otros, ¿no? Los apaches. Bueno, los apaches poco hay que contar, solamente voy a contar lo que no conocen. Y es que esta gente no era una nación, era una serie de indios que han bajado a la montaña rocosa, se han instalado allí, pero no tienen ningún lazo común. Su lengua es muy gutural, muy primitiva, no se entienden entre ellos, no tienen escritura, y sí que tienen las mismas costumbres, más o menos. Los historiadores dicen que había 16.000, 18.000, pues podían haber igual 40.000, porque no vamos a hacer un censo de los indios apaches ni loco, ¿no? Y entonces estos tenían el tronco común de los mezcaleros y eran, pues como los habéis visto en las películas, esta gente era tremendamente agresiva, muy violenta, muy fuerte, muy guerrero, grandes combatientes, pero muy vagos. Estos no trabajaban ni la agricultura ni la ganadería, solo hacían saquear, robar a los colonos y cazar. Estos no hacían otra cosa. Era gente realmente muy indolente, además, eran muy coléricos, era muy difícil tratar con ellos, etc. Y hay alguna observación también, porque en las tesis esta lo resaltan mucho, que es curioso, y es que eran polígamos, nada nuevo, pero eran unas leyes muy especiales, que yo lo digo ahora porque como está de moda la ley esa del sí es sí, era algo parecido, y es que, aunque eran polígamos, tenían varias mujeres, si una mujer, me perdonen las mujeres, hay aquí, no hacía el hecho de abrirse de piernas, entonces era una forma de decirle que el sí es sí, que no, ¿eh? Entonces el otro la repudiaba, ella cogía la manta y se iba con su padre. O sea, que estaba en la libertad de la mujer, en los apaches, el poder repudiar al marido o irse con todas las de la ley, no la podía hacer nada si ella no se veía favorecida por el marido,
y cuando había que llegar a lo que había que llegar, cerraba las piernas, entonces decía, se acabó. Cogía el talego y se iba, ¿eh? Algo curioso, ¿eh? ¿Sí o no? En aquellos tiempos y sobre todo con los indios, ¿no? Pues no, ya respetaban a la mujer en aquella época, efectivamente. Bueno, de las armas ya lo podéis imaginar, la lanza, el no sé qué y tal. Luego para ellos el caballo era la base. ¿Por qué? Porque el caballo era lo que les permitía atacar, moverse, desplazarse, etc. Estos combatían como los habéis visto en la película. El apache es ese que va de noche a la ranchería de los colonos y empieza cucú, cucú, ataca, les corta el cuello, se va, roba los caballos. Era un hombre que era de operaciones especiales, ¿eh? Atacaba de noche, daba un golpe de mano, se retiraba muy bien, era muy difícil seguirles porque hacían luego maniobras de distracción, eran tremendamente difíciles. Y luego vivían en unos santuarios que eran altos, normalmente montañas altas, donde veían las polvaredas de los caballos que se acercaban, y cuando veían eso, cogían las mujeres y los niños los jacales, que era la tienda famosa de indios, la plegaban, se iban, los hombres hacían alguna maniobra de distracción hasta por la noche, rompían el contacto y desaparecían. Eran realmente grandes guerreros. Sin embargo, tampoco, cuando veían que el combate les era desfavorable, se iban. No afrontaban un combate jamás que no fuesen a ganar. Y luego también, bueno, el resaltar que la negativa al exterminio, como os decía antes, era muy clara. Entonces no podían matar a estos indios salvajes como pedían los colonos, ¿no? Porque eran tremendamente crueles y tremendamente sádicos, ¿no? Por así decirlo. Pues estos eran los apaches. Si este es otra vez un croquis de ese territorio, y en rojo son las tribus apaches que había ahí. Si os dais cuenta, desde California hasta el Golfo de México estaba lleno de tribus, ¿no? Ahí tenéis desde el oeste, los primeros eran los tontos, que se llamaban tontos, con ese nombre son los primeros que desaparecieron, nunca hubo tontos luego. Luego estaban los chiricahuas, que os suenan de las películas, los gileños, los mimbreños, los mezcaleros, en fin, un montón de grupos de indios apaches, como veis, que era la mancha esa que impedía subir de las provincias para arriba. Y vamos a los comanches. Ahí tenéis al comanche. Bueno, el comanche, hoy lo decía yo en la televisión, ¿no? En la radio aquí de Ceuta, es como Ceuta y Melilla. Se creen que los peninsulares dicen Ceuta y Melilla como si fuesen lo mismo, o se creen que están una pegada a la otra, y esto se parece como un huevo a una castaña. Ni Ceuta se parece a Melilla, ni Melilla a Ceuta. Pues ni los apaches se parecían a los comanches en absoluto, porque eran totalmente diferentes. El comanche era una nación. El apache era un grupo de indios salvajes que no tenían hilazón. Esto era un estado, y tenían un presidente y tenían una asamblea, ¿eh? Y entonces se elegían en la asamblea y elegían al presidente, etcétera. Tenían un régimen pues representativo, casi democrático, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenían un mando único y normalmente tenían sobre las armas 4.000 hombres. 4.000 hombres no los tenía España en Nueva España ni borrachos. 4.000 hombres era una amenaza que podía tomar toda Nueva España y llegar hasta Ciudad de México, ¿no? Era una masa tremenda, ¿no? Y estos eran los apaches. Estos, sin embargo, eran diferentes, aunque también su obsesión era el caballo y el famoso cibolo, tenían grandes aficiones a la artesanía. Ellos pulían muy bien las pieles, las astas del cuerno del cibolo, les gustaba negociar, mercadear, entonces se acercaba al español para mercadear, aunque luego le atacase, ¿no? Pero era gente que eran artesanos, ¿no? Más que los otros. Y luego, como cosa curiosa, es que mientras los apaches eran muy diestros en el combate, eran, como decía, de operaciones especiales, estos eran lo contrario, eran muy tontos. Y estos son estos que en las películas se ven en el horizonte, que aparece una fila de indios allí todos a la vez y atacan todos a la vez y dan vueltas alrededor de una caravana mientras los americanos les matan. Comanches, muy simples y muy tontos. Lo basaban todo en el ataque, en la superioridad, etc. Sin embargo, eran grandes combatientes, eran muy crueles, eran muy fuertes, aguerridos, etc. Y en esas tesis doctorales que os hablo hay una referencia cómo se divertían los comanches. Los comanches, su juego era cuando cogían a 2 o 3 personas, les abrían la barriga, les sacaban las tripas fuera y apostaban a ver lo que vivía cada uno. Ese era el mus de los comanches, a ver lo que tardaba cada persona en morir cuando le hayan sacado todos los intestinos. Eran realmente crueles. Las armas, el arco y la flecha, pero estos ya tenían armas de fuego y tenían coraza.
Estos ya tenían cueras, eran más listos, tenían casco y en aquella época combatían con espadas incluso. Los comanches atacaron Texas y llevaban espadas, ¿eh? Combatían con espadas, ¿por qué? Porque como venían de Centroamérica, allí los ingleses les vendían armas, les vendieron fusiles, etcétera. O sea que tenían una capacidad de combate, digamos, en ese aspecto mayor. Pues bien, visto ya los actores de esta película, de esta guerra, vamos a meternos de lleno en lo que ocurre. Los comanches tuvieron 3 grandes jefes en esta guerra: Cuerno Verde, Toro Blanco y Ecueracapa. Y ahí empieza toda la historia. Este capitán Anza, que os decía antes, que vivía en Sonora, Sonora estaba aquí, ahí estaba su fuerte de Tubac, le dijeron que para ir a California normalmente se cogía aquí un barco y daban toda la vuelta, ¿no? Porque esto era las montañas rocosas. Entonces le ordenó el rey que hiciese una exploración por toda esta parte, es decir, que acortase la forma de llegar aquí. Claro, le tocó pasar todas las montañas rocosas, que es esta mancha blanca, y eso actualmente se llama Anza Trail. Es el camino de Anza, que es un parque natural, etcétera, de los Estados Unidos de América. Bien, pues Anza desde aquí atravesó, está en la novela muy reflejado, tiene unas anécdotas muy graciosas, atravesó hasta aquí y aquí ya contactó con Fray Junípero Serra y los 4 soldados que le protegían y ya llegó a California, ¿no? Entonces hizo esto, cortar por aquí en vez de tener que dar toda la vuelta. Y lo hicieron porque el virrey tenía miedo que los rusos que habían tomado en Alaska bajasen y ocupasen esta costa, ¿no? Entonces él llegó hasta San Francisco y funda San Francisco. A partir de ahí se fortifica eso más, etc. Entonces, cuando Anza hace esto, que eran 2000 y pico kilómetros, vuelve 1000 y pico, más 1000 y pico, llega a su fuerte y le dice el teniente que ha llegado un papel que se tiene que ir a Ciudad de México a contárselo al virrey. Coge el caballo aquí y taca, vete hasta aquí, ¿no? Total, cuando llegó allí, llegó destrozado el hombre, ¿no? No tenía ni posadera, ni piel, ni comida, ni nada. Imaginaros que vuelve a la mesa y dice, ahora vete a dar parte, ¿no? Y se fue a ver al virrey. Bueno, el virrey le recibió con mucho cariño, la alojó en su casa, viendo cómo estaba, en una piltrafa humana, se enteró de todo aquello y le ascendió a teniente coronel, por sus méritos, ¿no? Por esa exploración que hizo. Entonces él pensaba que iba a ser el gobernador de su tierra, de Sonora, ¿no? Que era esta zona de aquí. Y entonces el virrey, con muy buen criterio, dice, no, en vez de a Sonora te vas a ir aquí, que es Nuevo México. ¿Por qué? Porque este cuadrado es el peor sitio. Ahí confluyen apaches y comanches, ahí quiero que esté el hombre más preparado de todos los que tengo y creo que eres tú. Total, que este coge la mochila y se va a Nuevo México. Y esto era lo que era Nuevo México en aquella época. Ahora es tremendo, ¿no? Como sabéis lo que es Nuevo México, pero os va a sonar porque todo se basa en el Río Grande que llaman, que eso lo veis también las vacas para arriba que van en las películas y tal, y tiene las típicas ciudades estas del Paso, Albuquerque, todas estas las hicimos los españoles, Santa Fe, etcétera. Entonces vivían alrededor del río y con estas montañas, ¿no? Pero ¿qué ocurría aquí? Pues que arriba estaba la gran nación comanche y alrededor pues apaches faraones, apaches mimbreños, apaches llaneros, que entre ellos se llevaban fatal y los españoles en medio, ¿no? Entonces cuando llega Anza allí y ve la presencia de esto y dice, vaya lío que tengo. Lo primero que organiza es un nuevo sistema defensivo, que esto también es muy curioso y merece la pena pararnos un poco. Este divide entre tropas de guarnición, que son los colonos, hace una milicia de colonos, y las tropas ofensivas, que van a ser los dragones de cuera, y indios, que son leales a la corona española, ¿no? Entonces esto lo primero que hace con este sistema de defensa, que vais a ver, multiplica, hace el doble por 2 la población que había. Solo había 25.000. Bueno, ahora Nuevo México y Colorado, que es el estado donde están los comanches, vienen a tener, me parece que son 7 u 8 millones, ¿no? Y es uno de los más pobres. Pues imaginaros, ¿no? Pues tenía solamente 25.000, o sea, era un desierto total. Entonces lo que consigue es que todas estas, que no haya rancherías por ahí separadas, todo el mundo tiene que vivir en aldeas. Y desde las aldeas se van a trabajar, pero todo el mundo tiene que vivir en aldeas. Les concentra en estas aldeas que veis en el mapa, integra a los indios pueblos que estaban ahí, que eran gente constructora muy interesante, y hace ese sistema de defensa. El sistema de defensa se basa en esto. Esto es el típico poblado, ciudad española, siempre es sobre una plaza de armas,
todo alrededor, las calles y las casas confluyen ahí, y este hombre lo que hace son unas zonas abalurtadas, 3 a 4 alrededor del pueblo, donde se refugia la gente. Lo hacen con adobe, con fosos, con los típicos baluartes, como lo tenéis ahí, como lo tenéis aquí en la ciudad de Ceuta, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente se metiese dentro con los caballos, cerraban y se defendían ahí fenomenal, ¿no? Se metía toda la población ahí, llegaban los indios, no había forma de entrar ahí porque cruzaban fuegos, tenían un foso, le defendían muy bien y quedaba la ciudad, el pueblo vacío. Pero para que los indios no lo destrozasen, hizo 2 acciones que son realmente geniales. La primera fue quitar los tejados de paja. Entonces, este hombre sabía que en España se construía ya con terraza, lo que ocurre en Andalucía y lo que ocurre en estas zonas del sur, de que obviamente la terraza es mucho mejor. Entonces, obligó a que no hubiese tejados de doble hoja y con paja, sino que fuese aterrazado, con los típicos albañales para dar salida de las terrazas y tal. Y luego se ponían póstigos en las ventanas y las puertas las cerraban con una cadena y un tornillo. Ya había cadenas allí, pero lo que nunca hubo fue un tornillo con rosca. Entonces importaron de la península el tornillo con rosca. Entonces, ¿qué hacían? Ponían la cadena cerrando la puerta, le metían un tornillo, le cerraban con la rosca, llegaba el indio, tiraba flechas, no quemaba el tejado. La ventana trancada, no podía entrar. Iba por la puerta, una cadena. Veía ahí un tornillo, no sabía lo que era aquello y tal, y se iba. Entonces, no destruían los pueblos, no destruían a nadie, y este consiguió que la gente estuviese muy segura. Por la mañana se iban a trabajar, ponían vigilantes, que vienen los indios, venga, adentro. Y eso dio mucha seguridad y que cada vez hubiese más colonos. Cuando él ya tenía más gente, que pudo cobrar más impuestos y hacer un ejército mejor, cambiar caballos, cambiar armas, etcétera, con el dinero que le dio el virrey y lo que él sacó por ahí, pues dijo, me voy a por los apaches. Y entonces se fue a combatir a Cuerno Verde, que era un jefe indio apache comanche, que era un bestia y tal. De esto no cuento la historia, que es el mapa ese, porque no nos vamos a cansar. Solamente les voy a contar de que en la Academia de West Point de los Estados Unidos de América, en tercer curso, van una semana a esta zona a ver los combates de Anza contra Cuerno Verde. Entonces van, lo aprenden, ven cómo combatió Anza contra Cuerno Verde y es una de las fases de la Academia Militar de West Point. Antes les decía que yo tenía una anécdota personal con Anza y con esto, y es que cuando yo era capitán fui a unas maniobras con los americanos a Italia y a mí me tocó ir con un capitán de West Point, iba yo de observador ahí con él al lado y tal, ¿no? Y este no hacía nada, yo tenía muy mal inglés en aquella época y no hacía nada más que hablarme de Anza y Cuerno Verde. Ahora yo decía, ¿este tío qué dice? Anza y Cuerno Verde, y hace que si Cuerno Verde, que si Anza y tal. Ya me enteré de eso, de que iban a ver la guerra esta de Cuerno Verde con Anza y todas estas cosas. Y ya me enteré y me sonaba algo, pero vamos, yo creo que a ninguno de nosotros nos sonaba lo de Anza y Cuerno Verde, ¿no? Bueno, pues a mí me pasó eso. Bueno, el caso es que hace esta maniobra dando la vuelta, etcétera, coge a los comanches por detrás y esto, bueno, a base de mover la caballería muy bien, llevaba exploradores delante, el centro, la sala, la retaguardia, lo movía fenomenal y eso es lo que van los cadetes a aprender, ¿no? Pero este derrotó siempre a los comanches con esa táctica y al final mató al famoso Cuerno Verde este, ¿no? Y cuando mató a Cuerno Verde tuvo un gesto totalmente diferente que lo resalto ahí con letras mayores, que es la generosidad. Porque cuando ya les había derrotado, los comanches pensaban que iban a ser esclavizados o les iban a matar a todos, etcétera, como ellos hacían, y dijeron, no, venga, devolverles las armas, los caballos y que se vayan. Los comanches decían, ¿estos están locos o qué? No nos matan, no nos esclavizan, no se llevan a las mujeres y tal. Y no lo hizo. Anza no hizo nada de eso. Entonces, ese gesto de generosidad hizo que en la mente de un indio primitivo dijese, bueno, pues esto no deben de ser tan malos, ¿no? Cuando en vez de matarnos nos dejan irnos y nos dan la libertad, etcétera, no serán tan malos. A este Cuerno Verde sí le matamos, claro, y a sus jefes, etcétera. Anza mató a Cuerno Verde y cogió todas esas cosas que lleva puestas, el morrión con no sé qué verde, las armas, la espada y todo esto, y se lo mandó a su jefe, al brigadier. El brigadier, muchas gracias, ¿sabe qué hago yo con esto? Pues se lo mandó al virrey. El virrey, muchas gracias, ¿qué hago yo con esto? Se lo mandó al rey. Entonces llegó al rey Carlos III a España, ¿qué coño hago yo con esto? Y se lo regaló al Papa.
Entonces, en el Museo del Vaticano actualmente hay una vitrina que están las armas de Cuerno Verde que los soldados españoles le derrotaron. No teníamos ni idea. Bueno, pues en el Museo del Vaticano, si alguna vez hacen la excursión de ir allá a Italia e ir al museo, pues pregunten, y hay una vitrina con todas estas cosas del Cuerno Verde y un cuadro parecido a esa foto que está sacado de allí, de todas las armas del famoso indio Cuerno Verde, que era más malo que un demonio. Bueno, pues este Cuerno Verde le sustituye el Toro Blanco este. Eran apodos, no se llamaban realmente ni Toro Blanco ni Cuerno Verde, tenían otros nombres, pero bueno, en general era su mote. Entonces el Toro Blanco este sigue como Cuerno Verde, atacando a los españoles, no consigue nada en Nuevo México, se va a Texas, el de Texas ha copiado el de Nuevo México, los fuertes, no tiene nada que hacer, acaba luchando contra los apaches, mueren casi todos, tiene luego una pandemia, hambruna, viruela, etcétera. Mientras tanto, Anza no entra a la comanchería, permite el mercadeo, si se acercan allí a atacar, les atiza y mantiene más o menos, tiene espías, etcétera, y tiene controlado, pero sin atosigar a los comanches. Esa situación hace que obviamente todo esto entre en crisis y que el Consejo de Ancianos haga lo que actualmente es una moción de censura y quite al Cuerno Verde ¿no? al Toro Blanco. Lo que pasa es que en aquella época la moción de censura, afortunadamente, presidente, era más benigna, ¿no? Ahora, allí le mataron, ¿no? Todo lo que hicieron con el Toro Blanco fue matarle. A este Toro Blanco le sustituye un tal Ecueracapa, que viendo lo que ha pasado los dos anteriores, el hombre dice, no, a la tercera va la vencida, yo quiero ir a ver a Anza. Entonces pide entrevistarse con el teniente coronel Anza y le cuenta que viene a hacer la paz con los españoles. Y él, el Ecuerecapa trae una iniciativa con 5 puntos, que son esos que están ahí, que está registrado en el Tratado de Paz. Que el primer punto es, yo a partir de ahora soy del rey de España. Somos españoles y nos sometemos al rey de España. El segundo punto que pide Ecuerecapa es que garantiza la paz en todas las provincias que haya españoles y con los indios que son amigos de los españoles, que él pasa a ser uno más de ellos. Pide, una de las cosas más curiosas, vivir al lado de los españoles. Entonces permiten que haya asentamientos comanches al lado de los españoles para aprender el idioma, para copiar el comercio, para aprender de la agricultura, de la carpintería, etcétera. Entonces se les permite hacer poblados junto a los españoles. Luego, por supuesto, aliados contra los apaches, pasan a ser el grueso de nuestro ejército en Nuevo México, y luego, curiosamente, hace un reglamento este hombre, que es la única cosa así original, que se llama el reglamento de los comancheros. Esa palabra es muy de película de Hollywood. Los comancheros, que eran los que negociaban en la zona de los comanches, que podían entrar con las caravanas. Entonces ese reglamento venía a ser pues el comercio, ¿no? 3 pieles de no sé cuántos por una cabra, por un fusil, lo que sea. Entonces, en el tratado está registrado el tema de los valores del comercio. Otra cosa que pongo ahí abajo, que es original, estos están entre los 10 primeros condecorados por la orden de Carlos III. Sabéis que después del Toisón de Oro es la máxima condecoración del Estado español, que la crea el rey Carlos III. Bueno, pues entre los 10 primeros está el teniente coronel Anza, coronel, porque el rey la asciende precisamente por esta acción de la paz, y un indio que no sé cómo se llamaba, porque no pone Ecueracapa, pone no sé qué, pero está registrado, y yo lo he contrastado, y es cierto, o sea, tienen los dos, tanto el indio como el teniente coronel, la orden de Carlos III. Bueno, pues esto acaba aquí, y entonces ya los comanches rebeldes a sublevarse contra los ingleses, ¿no? Entonces en el fuerte de Pensacola, les derrotamos a los ingleses con indios, llegó unos navíos de Cuba, en fin, ganamos la batalla. Este era el gobernador y era el coronel. Entonces este hombre, cuando asciende a teniente general, muere su padre y le mandan de virrey de Nueva España. Este es un hombre que había combatido de capitán a los apaches y tenía una gran experiencia, ¿no? Entonces cuando llega a Ciudad de México, viendo lo que estaba ocurriendo, dice, lo primero, reunión de coroneles aquí. Hace llamar a todos los coroneles y les da una directiva. Dice, a partir de ahora se va a hacer esto así. Y esa es la directiva que os digo rápido y vamos acabando ya. Primero, las milicias no van a combatir nunca más. Eso de que haya gente de la milicia, colono normal, combatiendo detrás de los indios, nada. Ellos se defienden, se meten en las ciudades como hacen en Nuevo México, pero no van a ir detrás. Para eso están los dragones de cuera. Combate, dragones de cuera.
No quiero que mueran colonos inútilmente. La segunda cosa es, los apaches buscan el caballo. Pues, como hacen en Nuevo México, meter los caballos dentro de las fortalezas para que no se lleven un caballo. Porque si no tienen caballo no se pueden desplazar, no los pueden atacar, etcétera. Ellos iban a por el caballo, sobre todo. Entonces, si no tienen caballos, pierden movilidad. Es la segunda directiva que da. La tercera, algo curioso, es que da indultos a todas las tribus que sean enemigas de los apaches y a todos los colonos que contraten indios de estos le hace una degradación fiscal. Ya en aquella época los políticos no eran tontos, ¿eh? Y no solo prometían, sino que lo hacían, ¿no? Entonces, reducción de impuestos. En aquella época era el diezmo, 10ª parte de toda transacción. Entonces, según el número de empleados indios que tenía cada colono, pues le hacía una reducción de impuestos importante. ¿Con esto qué conseguía? Integrar cada vez más a los indios con los colonos españoles, ¿no? La otra cosa curiosa también que hizo, bueno, es lo de el palo y la zanahoria. El palo ya sabéis lo que es, pero la zanahoria era algo original porque les permitió mercadear. El tío que se portaba dice, vale, pues puedes mercadear con los hispanos. Y el mercadeo era el comercio. Entonces les vendían fusiles viejos, fusiles. Eso también dio lugar a que los dragones de Cuera, como buenos jinetes, se sublevaran casi, ¿no? Porque decían, pero ¿cómo le vamos a vender fusiles a estos? Que nos van a matar y tal. Entonces el virrey, Bernardo de Gálvez, se lo contaba y lo razonaba así. Decía, vamos a ver, un indio, mientras uno dispara un disparo, te tira 10 flechas y con 10 flechas puede herir a 3 o 4. Mientras si tiene un fusil, que es lo que le gusta a él para matar el cibolo, porque claro, para matar un bisonte de esos, con flechas era muy difícil. Sin embargo, con un disparo de un 12-70 al cambio, pues ¡pum!, el cibolo caía redondo, ¿no? Entonces, claro, a ellos les gustaba más el fusil. Entonces, no, si le vendemos un fusil, dejan de tener arco, porque no pueden llevar arco, fusil y no sé qué. Pues les vendemos fusiles. Entonces les vendió fusiles viejos, se rompían y tal. Y al cabo del tiempo, cuando ya veía que no tenían arcos ni flechas, iban allí y decían, no hay pólvora. ¿Cómo que no hay pólvora? No, no hay pólvora. No llega la pólvora y no le vendíamos pólvora. Porque las balas, sabéis que las hacían en una cazoleta, ¿no? Fundían plomo y así se hacía la bala de los fusiles en aquella época. Pero si no había pólvora, toda que tenían un fusil que no servía para nada. Bueno, ya empezamos a darnos cuenta de que el Bernardo de Gálvez no era tonto, ni mucho menos, ¿no? Y otra cosa graciosa que hizo, graciosa entre cierto punto, pero vamos, son tácticas de guerra, fue regalarle ron. Eso lo aprendió en la guerra con los anglosajones, que ellos le regalaban whisky a los indios y entonces ron. Nosotros no teníamos whisky, teníamos ron, y ron gratis, todo el ron que quisieran los indios, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estaban borrachos normalmente y indio borracho no ataca, ¿no? No les matábamos, pero bueno, porque se emborrachasen no pasaba nada. Entonces, cargamentos de ron para los apaches. Bueno, pues poco a poco, evidentemente, las tácticas... Bernardo de Gálvez se murió enseguida, el hombre, porque venía con unas tifus y tal. Y el resultado, y con esto ya acabo, en Nuevo México los apaches, Anza con los comanches, lo solucionó rápido, y en el resto de los estados, poco a poco, con esta directiva de Bernardo de Gálvez, no tenían caballos, no se podían mover, se habían cada vez más imposibilitado los apaches, poco a poco buscaron la paz, les tratamos muy bien porque les metimos en las zonas más ricas, mientras que los norteamericanos las reservas sabéis que eran desiertos, nosotros al revés. Las zonas más ricas, cerca de los españoles, se fueron integrando, y el que quedaba en el monte, cuando veía que ni tenía caballo ni fusil, y los del valle con los españoles vivían bien, poco a poco el efecto llamada, el día a día, gota a gota, pues se concentraron allí. Al final en 6 zonas y aprendieron oficios, el español, etcétera. Y en esto también tengo otra anécdota personal, y es que en noviembre vino el año pasado un descendiente, del indio Jerónimo. El indio Jerónimo era un apache que fue el último en sublevarse contra los Estados Unidos, y este hombre que se llama Alfonso Borrego. Alfonso Borrego es descendiente del indio Jerónimo y es un catedrático de Santa Fe. Yo fui a la conferencia y este hombre decía que toda su familia habían sido herreros y herradores, gracias a los españoles, porque cuando bajaron a esas zonas, entonces les enseñaron a ser herrador, ya sabéis, herrador, de hacer herraduras, o herrero, de hacer forja y tal. Entonces se sentía orgulloso que todos sus hermanos seguían siendo herreros y tal. Este había salido listo y era catedrático de Ciudad de México, de Santa Fe, y era una persona que lo contaba totalmente agradecida. Por supuesto, Jerónimo y todos hablábamos español.
Todos los apaches hablamos español. Y acordaros que son los que no tenían ni idioma, ni lengua, ni nada. Totalmente agradecidos los españoles. Y contó una anécdota que eso también hay que saber para ver lo que son los Estados Unidos y qué mentira tan grande es la gesta de Hollywood y de la conquista americana, que este contó allí públicamente que el primer apache que él conocía, que tuvo DNI americano, en 1963 fue su abuelo. Es decir, quiere decir esto, que los apaches hasta 1963 vivían en los Estados Unidos sin tener no solo la nacionalidad, sino la identidad humana. Eran como una cabra, hablando claro. No se les consideraba personas humanas hasta Kennedy. Hablamos de 1900, fijaros lo que es la historia, cómo se manipula la historia y lo que es la realidad. Pues estos apaches hasta 1963 pulularon por los terrenos de Texas, de Nuevo México, etcétera, sin identidad nacional americana. Eso es para comparar lo que hicimos nosotros y lo que hicieron ellos. Y bueno, y como sabéis, la historia acabó mal porque les exterminaron a casi todos los indios ya en la famosa conquista del oeste y estos apaches quedaron reducidos al mínimo. Y con esto, presidente, he acabado, el grosso. Y queda lo que es la trama. La trama no la voy a contar, tranquilo, hemos acabado. La trama es lo de los personajes. ¿Qué es? Pues bueno, lo que decía el virrey, lo que decía el rey, y luego los capitanes, los cabos, no sé qué, el amor, la lucha, el sexo. Ahí, como cualquier novelista, me tengo que mojar. Y creo que he hecho una novela lo suficientemente alegre. Y eso es lo que os quería contar. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, estoy encantado de responderle. Gracias. Bueno, España no ha reaccionado todavía, que lo sepa. No he visto una ley ni de este gobierno, ni del anterior, ni de 500 años antes. No creo que haya un gobernante de nuestra historia que haya hecho frente a esta lacra que tenemos encima desde los tercios de Flandes, que lo creó el Mauricio de Nassau, Guillermo de Nassau. O sea, esto es algo intrínseco que hemos ido sufriendo y yo nunca he visto una política exterior española en favor de eso, ¿no? Nunca. Bueno, hay gobiernos que son más proclives a la unión, es lógico, ¿no? Pero no ha habido... ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, yo no soy político ni dirijo yo soy un novelista que te cuento lo que hay, ¿no? Pero obviamente es un error nacional. Igual que no contamos la historia, no sabemos lo que ha ocurrido, una serie de circunstancias que hace que muchas veces nos arruguemos ante cosas que sabemos que es mentira, ¿no? No es por nada, pero para mí que a bueno, iba a llamarle mal nacido, perdón, un presidente que nos han visitado hace poco, le den la Gran Cruz de Isabel la Católica cuando ha llamado asesinos a nuestros antepasados, pues la verdad como español no me hace gracia, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. Pero obviamente, mientras que los americanos, ingleses lo han potenciado siempre, ponernos como diablos y como malos, España, que yo sepa, no he visto nunca que hubiese una acción contraria. Es más, nosotros, desgraciadamente, no les tratamos bien. Ellos tienen un sentimiento mucho mayor de cariño a la madre patria, al español, que nosotros a ellos. Y eso lo he contrastado. Es más, lo voy a decir a ver si somos capaces de corregirlo. A los hispanoamericanos, que se consideran nuestros hermanos, y cuando vienen aquí se piensa que le vamos a coger como nosotros cuando vamos allí, porque yo, español de la madre patria, normalmente tienen un cierto cariño y adhesión. A ellos les sienta fatal cuando hablamos y hacemos referencia a los sudacas. Dice, yo que vengo aquí de América a abrazar a los españoles y tal, a nuestros hermanos y tal, y veo que me llaman sudaca, se me caen los palos del sombrajo, ¿no? Entonces, si corregimos eso ya los que estamos aquí, ya hemos hecho mucho, por la leyenda negra. Gracias. Venga. Sí.
Bueno, no sé si... Bueno, así mejor. Y simplemente es ese comentario, ¿no? De cómo todavía seguimos... No sé si me ha escuchado, mi general. No lo escucho. Sí, te he escuchado perfectamente. Ah. ¿Pero qué quieres que te diga? Pues mira, pues lo siento mucho y me da mucha pena y todo eso, pero lo que tú cuentas es una realidad. O sea, que realmente de todo lo que lees o escribes o programas, ahora con los famosos podcasts, yo veo muchos podcasts estoy en grupos con sudamericanos y ves lo que cuentan, no los leales a nosotros, sino otras cosas, y dices, pero bueno, pero esto es una locura. Pero catedráticos, profesores, etcétera, gobernantes, ¿no? Y todavía nos siguen acusando de cosas raras. Todos los apaches y que Jerónimo era no sé qué, te pueden contar lo que quieran. Pero esto está contrastado. Lo de Jerónimo precisamente es que lo decía su descendiente, ¿no? Y es un catedrático americano, de Santa Fe. O sea, que es así, pero es la leyenda negra. ¿Qué quieres que te diga? Yo no solamente he escrito una novela, no hago más cosas. Bueno, yo quería hacer el comentario simplemente de que todavía seguimos, que todavía nos queda ahí un camino, ¿no? Bueno, yo creo que poner cada uno su granito de arena. Yo cuento esto, tú se lo cuentas a tus hijos, a tus nietos, y vamos haciendo un poco nuestra labor de zapa y bueno, poco a poco, pues bueno, yo creo que nuestros gobernantes son conscientes. A lo mejor priorizan otras cosas más urgentes, ¿no? Por supuesto, no critico para nada, pero esto también hay que prestar atención. Hay un Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, que deben de parar un poco esto, ¿no? Porque es que somos los tontos de la historia y actualmente tampoco nos tratan bien, hablando claro. Sabéis que la noticia de hoy es que a la Feria de Armamento de la OTAN van todos los países menos España que no nos han invitado, ¿no? O sea, que dice, bueno, que somos los tontos aquí del club o qué, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que hablar. Pero es así, o sea, tenemos esta lacra encima que lo tenemos que asumir. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, a ti. ¿Alguna pregunta más? Mi general, pues yo he cumplido, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un honor. Gracias. El que quiera que dedique el libro, se lo dedico encantado. Ya,